Pues hola a todos, nuevamente muy bienvenidos. Y hoy, de una forma muy especial, vamos a dar también la bienvenida a nuestro invitado, que tenemos hoy con nosotros a Javier Navascués Pérez, al cual después voy a presentar. Pero quisiera, puesto que esto es un canal cristiano y católico, además los dos somos católicos, para la gloria de Dios, pues vamos a comenzar leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ahora también que viene este periodo de Cuaresma, para reflexionar, para meditar, un periodo de penitencia, qué mejor que comenzar con una lectura que nuestro invitado de hoy me ha propuesto en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 23, versículos del 39 al 43, después una breve reseña biográfica y ya, por supuesto, le daremos paso a nuestro invitado de hoy. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, oh Dios y Padre nuestro, te damos por este día, por esta oportunidad, para que hoy tanto Javier como yo, como hermanos y amigos en Cristo, podamos también dirigirnos a la audiencia para la gloria de Dios, que esta entrevista y este tiempo no sea para nosotros mismos, en primer lugar, ni mucho menos, sino para dar gloria al nombre de Cristo, ayudándonos tú a todos en este tiempo que comienza el miércoles de ceniza, tiempo de Cuaresma, tiempo de penitencia, a crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muy bien, Javier, bienvenido, Dios te bendiga. Javier Navascués Pérez, natural de Zaragoza, es un periodista católico, que ya todos conocéis, o la mayoría, español, de signo tradicionalista, afincado en Barcelona, especializado en información religiosa y patriótica. El corazón de su trabajo reside en la recta defensa de los derechos de Dios y la patria española. Es bloguero de Infocatólica y subdirector de NTV España. Colabora en el canal Agnus Dei Prod y otros medios de comunicación. Y pues bienvenido. ¿Qué nos cuentas en este día? Yo quisiera, si me lo permites, ya que estamos aquí, yo vivo en Cuenca con mi esposa, pues pensando o recordando a José Luis Perales, venía la primera pregunta que quisiera dirigir a Javier en este día es la siguiente, es decir, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué me refiero? ¿Cómo es Javier? ¿Quién es Javier? ¿Y en qué lugar, de qué forma y cómo te enamoraste de la fe católica y del trabajo tan maravilloso que haces de periodista católico? Bueno, Sergio, en primer lugar, un honor estar en tu programa. Haces muy buena labor, una labor apologética, y te animo a seguir con fe y con esperanza haciendo esta buena labor, ¿no? Dando a conocer el Evangelio y ayudando a tanta gente que está alejada, ¿no? Esto, en primer lugar, es muy bueno lo que haces y estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Que me hayas llamado para ser partícipe de este programa. Y bueno, ¿quién es él? Pues iba a decir un joven, un señor ya que nació en Zaragoza, la ciudad de la Virgen del Pilar, y tuvo la dicha de ser bautizado allí, en la Basílica de la Virgen del Pilar, y ser caballero del Pilar, ¿no? Esto yo creo que la Virgen mostró un signo de predilección, ¿no? No solo por nacer en Zaragoza, sino por ser bautizado en el Pilar, ¿no? Y ya ofrecerme a la Virgen a ella desde pequeñito, y esto pues marcó mi vida. Luego en la adolescencia, en la juventud, pues tuve un tiempo alejado, pero gracias a Dios la fe de la infancia, de los primeros años, pues siempre arraiga, y uno cuando recapacita pues vuelve a la casa del Padre, ¿no? Entonces una persona que busca ser fiel al Señor, hacer su voluntad en todo momento. Trabajo en los medios de comunicación católicos
Y bueno, con mis defectos, con mis limitaciones, pues trato de agradar al Señor, ¿no? Simplemente pues podría ser esta la presentación. ¿Y qué me dirías de aquel niño, Javier, antes de la labor que haces ya como adulto? Porque si no me equivoco, los últimos 25 años o aún un poco más, ya te has dedicado plenamente a este apostolado. ¿Me equivoco? Sí, así es, los últimos 25 años ya, pero bueno, yo de niño quería ser periodista y sobre todo periodista deportivo, ¿no? Y es un sueño que pude cumplir. Gracias a Dios empecé pues pronto a trabajar en un periódico deportivo en Zaragoza, el diario Equipo, luego estuve en el periódico de Aragón en la sección de deportes y pude estar como periodista deportivo, ¿no? Que era el sueño de mi vida. Estaba empezando, hacía alguna crónica para Marca, bueno, estaba en un canal 44, un canal local allá en Zaragoza, entonces tenía un buen futuro dentro del periodismo deportivo, pero tuve la conversión en ese momento y hubo un giro, ¿no? O sea, digo, bueno, está bien hablar de fútbol, pero mucho mejor es hablar de Dios, ¿no? Entonces, dejé, por así decirlo, el periodismo deportivo para entregarme a las cosas de Dios, ¿no? Al periodismo religioso, ¿no? El Señor me fue llevando, ¿no? Puso las circunstancias, me iba a fichar un periódico que al final de deportes, que al final no salió, en la sección de deportes, al final, bueno, tuve un tiempo también de inquietud vocacional, estuve, bueno, el Señor te va llevando por diferentes caminos y al final, pues pude colaborar para Radio María, Radio Católica Mundial, en diferentes medios, hasta recabar en Infocatólica, donde estoy ahora, pero bueno, esto el Señor te va llevando, ¿no? Al final, pues, uno tiene esa inquietud periodística, pero te das cuenta que está muy bien hablar de deporte, ¿eh? Y de hecho sigo los programas deportivos, especialmente ahora sigo más el tenis, ¿no? Ya que el Zaragoza está en horas bajas, en mi equipo, pues sigo más el tenis, soy muy fan de Alcaraz y, bueno, como era de Nadal, ¿no? De los tenistas españoles, y es lo que me entretiene mucho, ¿no? Es una distracción lícita que me apasiona el tenis y lo sigo, pero a veces es mejor también poder profundizar, ¿no? En la teología, en la filosofía, en las cosas de Dios. Esto es lo que puedo desempeñar como periodista católico y es algo que me llena plenamente. Claro, todos tenemos incluso como católicos, ¿no? Pues aficiones, a mí me gusta mucho el cine, a ti más el deporte, no sé si No, el también cine también, eres... el cine clásico Muy me bien, gusta mucho, ¿no? Lo que muy pasa es que, bien. claro, a raíz de la conversión pasas todo por el filtro de Dios, ¿no? Y bueno, el cine negro, el cine clásico está bien en cuanto que es moralizante, mucho mejor que el de ahora, pero aún así también tiene cosas que desdicen de un cristiano, ¿no? Depende de qué películas, ¿no? Habría que ver, ¿no? Hay películas que sí que son recomendables desde el punto de vista católico, otras no tanto y algunas más bien neutras, ¿no? Pero bueno, soy gran aficionado al cine clásico también. De hecho, a veces, y lo tienes que conocer seguro, si no me equivoco, y lo he nombrado incluso en este canal, hay un periodista muy conocido que es pastor evangélico, que él se dedica mucho, entre otras cosas, no sé si conoces a don José de Segovia. Pues ahora no caigo. Sí, pero bueno, pues él, entre otras cosas, como decías, pues hay películas que aunque sean películas que no sean cristianas o no sean católicas, se puede, de hecho él lo hace muy bien, se puede de alguna forma dar una enseñanza o sacar algún mensaje que después se pueda aplicar a la fe cristiana. Y tú que eres periodista seguro que hablas de muchas cosas y después anuncias el evangelio usando muchos puentes intermedios, ¿a que sí? Evidentemente que hay películas que tienen un lenguaje moralizante, como la literatura clásica, ¿no? Los grandes clásicos de la literatura, pues incluso también se puede aplicar al cristianismo, ¿no? La mitología, pero claro, entendiendo que son mitos, ¿no? No puedes tomar los falsos dioses de la mitología como al nivel del verdadero Dios, ¿no? Pero sí que una formación humanística clásica viene bien, ¿no? Siempre y cuando tenga los principios católicos claros. Esto, pues, la cultura está bien, pero siempre hay que tener ese criterio, ese discernimiento para discernir lo que agrada a Dios y lo que no. Entonces, si tienes claro eso, pues yo defiendo la cultura, la buena cultura católica, ¿eh? Hay grandes, por ejemplo, una obra como El Quijote aquí en España, pues es impresionante, ¿no? Pues además tiene un carácter católico porque el Quijote lo acaba diciendo, ¿no? Es un caballero católico y como tal vive y muere bien, ¿no? Entonces eso es una obra, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas obras de la literatura, pensemos, bueno, los poemas sacros de Lope de Vega o tantos autos sacramentales de Calderón. Nuestra literatura española está llena de las glorias de los cántigas de Alfonso X el Sabio, también, bueno, muchos libros. Estaba pensando en las glorias de María, pero este no, este es Ligorio. La gloria de María, sí, sí, por Este es supuesto. italiano, pero vamos, que hay mucha literatura católica
y otras obras que sin ser católicas pues hablan de cristiandad, ¿no? De una sociedad cristiana. Y cuando me hablas de la conversión que tuviste, que de alguna forma te fue guiando para no dedicar tanto tiempo al deporte, aunque sabemos que es lícito, como hemos dicho, el deporte, el cine en un uso pues equilibrado, pero cuando me hablas de conversión, por si alguien nos está escuchando, hubo un periodo en la vida de Javier en que no sé si fuiste un Saulo de Tarso que de pronto se convirtió en el gran apóstol Pablo. ¿Fuiste en algún momento de tu vida ateo, agnóstico o te fuiste al mundo verdaderamente a buscar en el mundo y en el pecado pues llenar ese vacío existencial que quizá no sé si tuviste en tu adolescencia o tuviste una conversión más bien paulatina, normal, de familia católica, educado en la fe? Bueno, pues hubo un tiempo que dejas de practicar, dejas de ir a misa el domingo y claro, entonces ya pues te das de lleno al mundo, ¿no? Pues sales con los amigos, vives mundanamente, ¿no? Tampoco es que con grandes pecados, pero sí ciertamente pues en pecado mortal, que ya es muy grave, alejado de Dios, ¿no? Y llega un momento, un poco por el miedo a la muerte, que me planteé qué pasa si me muero mañana, ¿no? Miedo a la enfermedad también, que empecé a buscar a Dios, ¿no? Empecé a decir, bueno, pues llegué a la conclusión de que quiero vivir como Dios manda, ¿no? Para estar preparado, ¿no? Por si me tengo que morir. O sea, en realidad siempre tuve fe, pero decidí, o sea, el Señor me dio la gracia para empezar a practicar, hacer una confesión general, empezar a ir a misa primero el domingo, luego ya todos los días, la comunión diaria, el rosario frecuente, o sea, pero el Señor me fue llevando, o sea, a lo mejor es por esa inquietud, ese vacío que tenía, ¿no? Decir, bueno, Sí. no voy a misa el domingo, hubo un tiempo que estaba como en la inopia, decir, bueno, no pasa nada, no voy a misa el domingo, no me vivo bien, no lo tengo que hacer, pero en el fondo tenía un remordimiento de conciencia, ¿no? Entonces, cuando de repente, ya con los años, el Señor te va diciendo que no estás obrando bien, entonces vuelves, ¿no? Tienes esa sed de Dios, ¿no? Me acuerdo, pues, en la conversión de volver a practicar, de querer ir al Santísimo, de leer vidas de santos, de conocer a personas católicas, fue ese primer amor, ¿no? O sea, ¿Y cuando de qué edad estamos hablando? ¿De unos 20 años, más o No, menos? te estoy hablando de los 26 años. A los 26 tuve como ese toque, estuve hasta los 26. Sí que conocí grupos católicos hasta los 18, 20, Sí. pero me hicieron bien, pero en el fondo, luego ya de los 20 a los 26 ahí tuve como un bajón, ¿no? Como dejé de practicar y un poco rebotado por estos grupos católicos, que eso me trataron muy bien, que ahora lo veo en perspectiva y digo, no, en el fondo es que yo no quería vivir castamente, ¿no? Yo no quería vivir santamente, ¿no? Entonces ahí me alejé un tiempo. Pero luego ya, pues con los 26 el Señor ya me dio una gracia que fue eficaz en el sentido de que, bueno, pues la aproveché, ¿no? Me infundió en el alma esa frase de Santo Dominguito Sabio, creo, antes que pecar, ¿no? O sea, decir, bueno, ninguna noche en pecado mortal, ¿no? Voy a vivir en gracia, a partir de ahora voy a hacer todo lo que agrade a Dios, ¿no? O tratar de hacerlo, ¿no? Con mi debilidad, con mi miseria. Sí que al principio, cuando llega esa conversión, estás con mucha fuerza, parece que puedes estar todas las horas en el Santísimo, vas a retiros, estás como que en el fondo, no sé si es un poco gula espiritual o que el Señor te atrae por ahí y estás con mucha consolación, pero luego ya llega un tiempo donde no todo es tan sencillo, ¿no? A lo mejor cuesta más perseverar, pero con los años uno alcanza la madurez de decir, bueno, pues yo si me hago el propósito de ir a misa todos los días, pues voy, aunque no tenga ganas. O el rato del Santísimo, pues voy a rezar también, aunque no me apetezca. O el rosario también. O sea, porque muchas veces pues no tienes ganas, ¿no? Pero es bueno hacer ese acto de decir, Señor, lo hago por amor y luego a lo mejor en el rosario pues ya lo rezas, aún sin ganas, o puede entrarte el consuelo, pero es indiferente, ¿no? Yo creo que también no solo hay que rezar si rezas cuando te apetece, pues a lo mejor pues probablemente muchos días no lo harías, ¿no? Hay que hacerse ese vencimiento, ¿no? Y esto no es voluntarismo, sino dejar que la gracia actúe en uno, ¿no? Querer agradar al Señor y poner los medios, ¿eh? Y como decía Juan Pablo II, la oración es un combate, el combate de la oración, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que combatir, en ese campo de batalla, ¿no? Y cada vez ir a por más, ¿no? O sea, no solo conformarnos con rezar las 3 Ave María, rezar un ratito, sino cada vez intentar pues tener más ratos de oración, ir a misa, consolidar la misa diaria, rezar el rosario mejor, la confesión frecuente, bueno, usar todos los medios que la Iglesia, Santa Madre Iglesia, pone a nuestro alcance, ¿no? Para nuestra salvación. Pues hablando de medios que Dios
usa para que podamos de alguna forma crecer en la santificación, en las virtudes teologales? ¿Has citado a algún santo, algún libro? ¿Qué me dices, por ejemplo? Porque Dios usó mucho en mi caso, en aquel proceso que yo me encontraba entre protestantismo al catolicismo, comencé a leer porque me recomendaron, por supuesto, el clásico La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, ¿no? No sé si nos podrías decir algo de Kempis o de algún otro libro de espiritualidad que quisieras aconsejarnos hoy. Ese libro, el Tomás de Kempis, La imitación de Cristo, es un gran clásico de la espiritualidad y te ayuda a conocer a Cristo y amar la cruz. Y realmente es duro porque te marca la renuncia, pero es así como es el Evangelio. O sea, no puede, o sea, Jesucristo no pide un seguimiento con medias tintas, quiere un seguimiento incondicional, ¿no? Entonces el Tomás de Kempis pues te hace pues amar la cruz, amar la voluntad de Dios, que Dios no es un tirano que quiere lo peor para nosotros, quiere lo bien, ¿no? Pero a veces por eso tenemos que hacer ese acto de confianza, de abandono, ¿no? Pero tenemos que tener esa entrega, ¿no? De querer agradar a Dios. Y en ese sentido, el Tomás de Kempis es un libro ideal. Dicen que a veces si tú lees el Kempis y te repele o te da no sé qué, es señal de enfermedad espiritual, ¿no? Cuando no aceptas la cruz, cuando el Kempis se te hace duro o no lo soportas, es señal de que algo en tu alma no está bien, ¿no? Entonces yo creo que es un libro fundamental, ¿no? Para renunciar, porque a veces, sí, ciertamente el día del juicio será así. Veremos las cosas como las ve Dios, no valdrán medias mentiras o me autoengaño o esto así. Entonces, en ese sentido, te ponen la verdad, ¿no? Lo que te pide Cristo, que nacimos para ser santos y en esas tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que estar ahí en esa lucha ascética, la oración, el sacrificio para poder agradar a Dios y hacer su voluntad. ¿Y qué me dirías, por ejemplo, de otro santo que a mí particularmente me atrae mucho, a pesar de ser muy difícil de entender? Es decir, te hablo nada más y nada menos que de San Juan de la Cruz. Tengo aquí las obras completas que me he propuesto en más de una ocasión leerlas completamente, pero llega un momento en el que uno se para ante San Juan de la Cruz y yo lo he compartido con Evelyn, con mi esposa, le he dado algún párrafo a leer y yo también, pero ¿qué está diciendo aquí realmente, no? A veces es de una Bueno, densidad... es que es un gran místico, es una persona que vivió la unión con Dios ya en esta tierra, es uno de los grandes poetas de la literatura, no solo religiosa, sino universal. Es un gran genio, creo que el Cántico Espiritual es una obra insuperable, o tiene otras como Llama de Amor Viva, que es una auténtica maravilla. Es profundo, ¿no? Es profundo porque él sí que ha vivido el misterio de la cruz, ¿no? Y ese camino a las nadas que tanto nos cuesta, ¿no? Además que es contradictorio según los ojos del mundo. Si quieres saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Si quieres tenerlo todo, no quieras tener algo en nada. Son las renuncias. O sea, es como decir, es como la Santísima Virgen, ¿no? Que quiso ser la esclava del Señor y el Señor la elevó a reina y señora de todo lo creado. O sea, es como cuando dice el Señor en el Evangelio, si tú vas a un banquete, ponte en último lugar y alguien te dirá, sube más arriba. O sea, no quieras ocupar. Y bueno, y había un niño santo que decía, dice, yo de mayor quiero ser un don nadie. Normalmente los niños aspiran, yo quiero ser presidente del gobierno, o quiero ser astronauta, o quiero ser un famoso cantante, lo que sea, pero no, este niño aspiraba a ser un don nadie. O sea, qué humildad. Interesante. Qué poco, o sea, también pensemos en las letanías de la humildad de Merry del Bar, ¿no? El deseo de ser consultado, de ser, pues nada, todo lo contrario, ¿no? Que te tomen como tonto. Es muy difícil, ¿eh? Porque es muy bonito decir, sí, sí, yo la rezo, pero cuando te dicen, oye, cállate que tú no sabes de nada, ahí es cuece. Bueno, Pues pues tú eres un ignorante, o tú de esto no hables que no sabes. Eso a nuestro amor propio le duele mucho. O sea, no... Pues si me permites el ejemplo personal de nuestro caso, de mi esposa y de mí, para muchos amigos que teníamos, hermanos en Cristo, sí, dentro del protestantismo, ahora yo me he convertido precisamente en un don nadie, ¿no? Porque antes uno pues también era pues predicador, misionero, ahora algunos te tratan como si fueras un traidor, un don nadie, que ya no cree en la Biblia, piensan. Entonces, tú que eres católico y que también conoces, por supuesto, el protestantismo, aunque quería preguntarte sobre esto al final, pero bueno, la conversación va surgiendo así. ¿Qué dirías, no, a ese hermano que sí, que amamos, que es evangélico y que piensa que los católicos en teología somos don nadies, que no conocemos las escrituras y que somos cristianos de instituciones, de supersticiones, de imágenes, de todo ese muñeco de paja, ¿no? Que se han creado caricaturesco de lo que es verdaderamente el catolicismo? ¿Qué podrías decir?
Bueno, pues que lean este pasaje del Evangelio donde dice nuestro Señor a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿no? San Pedro fue el primer papa, luego vino Lino, Cleto, Clemente, y hay una lista de 200, no sé si son 280 papas hasta ahora, ha habido una sucesión ininterrumpida desde entonces, ¿no? O sea, venimos de la época de los apóstoles, de San Pedro, ya digo. Hay una lista en el Vaticano, bueno, muchos la tienen en su casa, de todos los papas de la historia, con fechas, podrán ser buenos, malos papas, pero ha habido una sucesión hasta ahora, ¿no? Entonces, que mediten en eso, que es eso, viene de ahí, es una iglesia católica, apostólica, de los apóstoles, y romana, ¿no? Tiene San Pedro, pues murió en Roma y la primera sede de la iglesia. Y bueno, ha habido pues la historia, hubo un tiempo que los papas estaban a millón, pero bueno, ha seguido hasta ahora, ¿no? Entonces, que mediten, también que lean los padres de la iglesia de los primeros tiempos. Bueno, muchos protestantes se han convertido cuando han empezado a leer los padres de la iglesia, han empezado a estudiar la iglesia desde la historia de la iglesia para destruirla y se han dado cuenta de que no. Entonces, yo les diría, pues sin acritud, pues que investiguen, o sea, si la iglesia católica es la iglesia de Cristo. O sea, que eso... Amén. Sí. Bueno, también que lo recen, ¿no? Que digan, Señor, pues muéstrame la verdad. O sea, que tengan esa actitud humilde, dócil de mostrar la verdad, ¿no? Señor, si estoy equivocado, muéstrame la verdad. Y que investiguen, no puedo decir mucho más. O sea, yo estoy convencido que Cristo fundó la iglesia en San Pedro y nosotros, pues, la iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo. Estoy convencido de esto. Entonces, sí que puedo investigar, ¿no? Apologética, porque viene bien saber, profundizar en la historia de la iglesia, conocer más el dogma, la moral católica, de acuerdo, pero en ese sentido yo estoy convencido, no voy a estudiar, mira, ¿qué decía Lutero para esto? A ver si... No, o sea, yo estoy convencido de que la iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo, ¿no? Entonces ya, a partir de ahí, pues a los hermanos protestantes, pues les animaría pues a buscar la verdad, ¿no? A seguir fieles al Señor y que pidan en la oración pues que el Señor les muestre la verdad. Es que tampoco se puede decir mucho más, es muy difícil de convencer. Que lleva toda la vida como protestante, entonces es más que nada pedir a Dios por ellos para que les ilumine, ¿no? No se puede... Así es. Mucho más. Pues volviendo un poco ahora a lo que es tu trabajo como periodista católico, te habrás encontrado de todo, después te voy a pedir alguna anécdota, pero aquí tengo una frase, a ver si te suena. ¿Quién la dijo? Rezo cada día para que toda mi labor sea para la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Te es familiar? ¿Puede ser San Ignacio de Loyola? Pues me temo que es de Javier Navascués. Bueno, vale. Entonces, es que yo había tomado la frase de San Ignacio de Loyola, claro. Sí, muy bien. Entonces, bueno, pues no sabía su procedencia, pero la he encontrado en una entrevista que te hicieron. Entonces, es decir, citas a San Ignacio de Loyola, muy bien. ¿Y qué podrías decirnos entonces? Porque te identificas plenamente con esto, ¿no? Bueno, que primero hay que buscar la gloria de Dios, ¿no? Porque se habla mucho de hoy en día de derechos humanos, se nos llena así los derechos, pero ¿y los derechos de Dios qué pasa? Primero, el creador. Primero los derechos del creador. Y luego ya, una vez que los derechos de Dios estén bien asentados, Dios sea siempre bendecido, ¿no? Por eso hay que erradicar la blasfemia y cualquier falta contra Dios, contra la Iglesia. Los derechos de Dios, lo primero, la gloria de Dios es lo más grande, pues luego, pues los derechos de la criatura, ¿no? Pues sí, la criatura, pues tenemos, más que derechos, tenemos el deber de alabar, servir y reverenciar a Dios, ¿no? Y Dios, que es un Padre bueno, si obramos así, pues nos dará la vida eterna, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, más que hablar de derechos, tenemos que hablar de deberes, ¿no? En cuanto a Dios, ¿no? Sí que, lógicamente, hay derechos humanos como el derecho a la vida, ¿no? Por ejemplo, pensemos, yo soy pro vida, el primer derecho que tenemos que defender los católicos es el derecho a la vida. El derecho también, bueno, también en aquellos países donde la Iglesia católica esté perseguida, tenemos que luchar porque haya un derecho a que los católicos manifestemos nuestra fe, ¿no? Yo así entiendo la libertad religiosa, ¿no? Pues esto nos lleva ahora al siguiente tema, porque es cierto, sí, yo no me he propuesto entrar en asuntos controversiales. Ahora bien, una cosa es entrar en algo por amor a la polémica y otra cosa es, pues como bien decía, ¿no? Defender la verdad. Que cuando hablamos de la verdad católica, de la verdad cristiana, hay una parte de este anuncio que es denunciar el pecado y denunciar la mentira, ¿no? Y estamos en un contexto ahora y en una época en la que incluso dentro de la Iglesia
vamos a veces a ver cómo desde fuera la Iglesia es atacada, pero lamentablemente a veces desde dentro también, ¿no? Entonces, Sí. el modernismo, por ejemplo, el silencio a veces en cuanto a asuntos como el que estás hablando, derecho a la vida, el no al aborto, el llamar a cada cosa por su nombre. Entonces, aquí tengo también palabras tuyas que son muy interesantes en cuanto a la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque de esto podríamos hablar quizá incluso horas en otro programa, ¿no? Aquí voy a leer, dice, la libertad de conciencia consiste en el supuesto derecho de todo hombre a pensar lo que desee. La libertad de expresión es el supuesto derecho de todo hombre a expresar todo aquello que piensa y, finalmente, la libertad de prensa se refiere al supuesto derecho de todo hombre a poner por escrito o expresar públicamente a través de medios periodísticos aquello que piensa. ¿Cuáles son las mayores dificultades que te has encontrado como periodista católico en cuanto a tu libertad de conciencia, de expresión o de prensa? Bueno, en realidad uno tiene que tener claro que no defendemos nuestra doctrina, sino la doctrina de la Santa Madre Iglesia, ¿no? O sea, si sabes el catecismo, sabes la teología, lo que ha enseñado la Iglesia, pues uno no hace más que más que transmitir lo que la Iglesia enseña. O sea, no son ideas mías, no es mi filosofía, ¿no? Es la filosofía de 2000 años del catolicismo. Entonces, en ese sentido, yo defiendo la sana doctrina, el dogma católico y la moral, lo que enseña la Iglesia en materias de fe y moral. Entonces, no habría ningún problema en eso. O sea, yo digo, bueno, no, esto no lo opino yo, esto es lo que enseña la Santa Madre Iglesia, ¿no? En este sentido, sí que a veces ha habido, a lo mejor, entrevistas donde el entrevistado ha dicho alguna cosa que desdice de la doctrina católica y digo, mira, esto no está bien, o mejor no lo comentes, y se ha enfadado, decir, pues si no, pues no sale la entrevista, o si no nombras esto. Entonces ha habido, algunas no han salido por eso, otras pues hemos llegado a un acuerdo, pues ponlo de otra manera. Generalmente también es por la censura interna, ¿no? De no decir nada que lleve a la confusión, ¿no? O a veces un compañero me dice, oye, esto que has puesto en la entrevista, para el que no esté formado se puede interpretar mal, ponlo de otra manera o quítalo, ¿no? O incluso también los comentarios. Es decir, no permitas comentarios de personas que confunden, ¿no? Por ejemplo, hay vídeos donde, o textos donde algún comentarista dice, pues este autor es un hereje, y lo dice así. Entonces, a lo mejor un gran santo, y digo, pues esto no se puede poner porque confunde, ¿no? Uno que está confundido, pues dice, no, pues ¿en qué quedamos? ¿Es un santo o es un hereje? Entonces, lo que lleva a la confusión, mejor quitarlo, ¿no? Entonces, en el sentido de hilar fino, ¿no? Incluso en los vídeos, cuando decimos alguna cosa que se puede malinterpretar o se puede, pues hay que aclararlo, ¿no? Procuramos, ¿no? Que nuestros vídeos, nuestros textos sean para llevar a la fe, para que la gente tenga las ideas claras de lo que enseña la Iglesia, no para llevar a más confusión, ¿no? Lo que pasa es que a veces es difícil, se puede meter alguna cosa, entonces procuramos corregirlo en la medida que se puede, claro. Si no me equivoco, porque he estado investigando un poco, no sé si has entrevistado a media Iglesia católica, pero bueno, creo que tienes cientos, decenas, por no decir miles de entrevistas, tanto cara a cara, has tenido muchas, también escritas. ¿Podrías al menos enumerar 3 personas que hayas entrevistado, muy conocidas o no, de las que más te hayan impactado su historia, su testimonio, su apostolado? Bueno, es difícil, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un santo obispo como Monseñor Schneider, que he tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces, o el cardenal Burke, o Burke, depende cómo se quiera pronunciar. Sí, ha habido personajes como Eduardo Verástegui, la madre de Carlo Acutis. Ahora entrevisté hace poco al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. Ah, mira. Y bueno, ha habido así personajes, pero luego también gente a lo mejor desconocida, muy santa, ¿no? Ciudadanos a lo mejor, pues Pepito Pérez, o que no los conoce nadie, pero llevan una vida de oración y son gente que busca a Dios, ¿no? Entonces, sería difícil. He nombrado algunos que me han venido así a bote pronto, pero también pues sacerdotes como el padre Custodio Ballester, el padre Cantera, el padre Gómez Mir, el padre Calvo Zarraute. Ha habido varios, ¿no? Varios santos sacerdotes que uno ha tenido la dicha de poder entrevistar. Pues quizá por mi falta de formación me sorprendió cuando leí en una entrevista que te hicieron tu admiración por el padre Apeles. Porque recuerdo y quizá me puedes hablar, ¿no? Porque recuerdo, al menos, yo en mi ignorancia, yo en los años 90, yo era un adolescente, y yo veía al padre Apeles que iba, esta noche cruzó el Mississippi, yo no sé, iba a todos estos programas polémicos, pero no, siempre lo vi una persona muy culta, comedida,
pero también, claro, tenía su parte así provocadora, ¿no? Tu admiración en cuanto al padre Apeles, ¿cómo lo conociste? ¿Cuándo lo conociste? ¿Qué podemos aprender de él? Bueno, es una amistad personal con el padre Apeles. Es un hombre muy culto, muy buena persona, muy buen amigo, pero ciertamente él reconoce que se equivocó, ¿no? En la época de televisión, donde participó en programas frívolos, aunque realmente él no quería hacerlo, ¿no? Le fueron como un poco, le iban llevando a decir, bueno, padre, el próximo año hablará usted de cultura en un tema serio, pero este año tal, este aquí, y se fue metiendo en la dinámica y al final pues se vio como un personaje de la prensa rosa, ¿no? Cuando él es todo lo contrario. Entonces él reconoce que se equivocó en ese sentido, pero ahora gracias a Dios está fuera de ese mundo y es un sacerdote muy recto, muy bueno, muy estudioso y es un gran amigo, ¿no? Entonces, mucha gente tiene esa imagen frívola del padre Apeles, pero cuando le conoces en persona ves que es todo lo contrario. Es un caballero, una persona culta, una persona muy recta, sabe mucho de derecho canónico, de teología, de cultura humanística, tiene mucha y es un hombre muy recto. Y es un hombre muy recto y muy buen amigo, con sentido del humor, es una persona que vale mucho, ¿no? Yo lo quiero mucho como amigo, ¿no? Ciertamente tiene esa etapa de televisión que muchos no se la perdonan porque pudo escandalizar, pero bueno, también el Señor lo ha permitido, ¿no? A él también le ha costado mucho, pues, eso, ¿no? Que mucha gente, pues, ya le dé la espalda por eso o por otros motivos, ¿no? También. Él ha sufrido mucho, pero bueno, en este caso, pues, ahora está bien y es un buen amigo que me ayuda y me edifica, ¿no? Y tenemos una bonita amistad. Muy bien, muy bien. Entiendo que escribes también, es decir, ¿tendrás publicaciones a nivel personal o te dedicas mayormente al periodismo, entrevistas? ¿Tienes libros, publicaciones tuyas propias? No, libros no. Me sugieren que haga un libro con mis mejores entrevistas. Lo he intentado con algún editor que quiso hacerlo. Uno por circunstancias, pues ya está en otras cosas, no puede. Otro al final no salió. Pero digo, bueno, no me apego. Si un día tiene que salir, pero no es como que esto que dicen, ¿no? De escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Pues yo lo de tener un hijo, ¿no? Porque creo que el Señor no me llama al matrimonio. Lo de plantar un árbol, pues tampoco. Y no es que esté en contra, ¿eh? Defiendo la creación de Dios y lo de escribir un libro por el momento tampoco. O sea que yo sin cumplir estas tres cosas pues soy feliz porque, bueno, tanto en cuanto Dios lo quiere. Y no, tengo artículos, sí que a veces he hecho algún artículo histórico de temas de actualidad, pero generalmente me ocupan más las entrevistas, porque pudiendo entrevistar a personajes que tienen algo que decir, pues ahora por lo menos en este periodo estoy centrándome en entrevistar hay mucha gente interesante para entrevistar. Sí que de vez en cuando pasa algo, por ejemplo, cuando hay un Padre Nuestro blasfemo, o cuando la ceremonia de los Juegos Olímpicos también blasfema del país, o cuando hay algún acontecimiento, puedo hacer algún artículo de opinión. Ahora quiero hacer, bueno, pero generalmente sí, la mayoría son entrevistas. ¿Y algún mensaje especial, dada la situación en la que ya hemos comentado, ¿no? Nos encontramos hoy en día tanta información a veces contradictoria, ya no sabe uno qué programa de televisión ver o qué noticias seguir. Al final ya todos vamos a nuestro canal favorito de YouTube o radio para informarnos y estar un poco de qué es lo que está ocurriendo en el mundo o qué está ocurriendo en la Iglesia, porque después también encontramos muchos periódicos digitales católicos, hay diferentes tendencias, claro, y dentro del protestantismo muchos se confunden porque hay tantas y tantas denominaciones, tantas y tantas teologías diferentes, que ¿cómo podríamos, es decir, si tuvieras que aconsejar a alguien, o definir más bien, en primer lugar, antes de aconsejar a qué medios acudir, qué es verdaderamente un católico tradicional, digo, equilibrado, quizás sin caer en extremos, por un lado ni por otro, pero estamos tan bombardeados por el modernismo, ¿cómo podríamos orientarnos, saber dónde informarnos? ¿Qué es un católico? No sé si estoy haciendo demasiadas preguntas o pensando en voz alta, ¿no? Bueno, lo que ha enseñado la Santa Madre Iglesia siempre y en todo lugar, ¿no? El dogma católico, la moral, la sana doctrina está en el catecismo, eso hay que tenerlo muy claro, tener una buena formación, ¿no? Que no te metan ningún Entonces, en primer lugar, aconsejas a los nuevos católicos, porque lo tengo como asignatura pendiente, aconsejas que leamos el catecismo entero, supongo. Sí, el catecismo de la Iglesia Católica es lo básico, ¿no? Tener las bases.
Y bueno, eso es la formación elemental. Y luego hay canales muy buenos como el tuyo, pienso también en el padre Olivera Rabasi, canales como Tecton, Muy bien. Padre Pater Javier Olivera Wimby, Rabasi, el muy bien. Rosario a las 11, hay mucho. Agnus Dei Pro, nuestro canal, tenemos también un canal de apologética. Y Hay es muy de buenos YouTube canales. también, de YouTube. Sí, en YouTube, sí. Muy Pero bien, también fuera de YouTube recomiendo EWTN España, ¿no? Por ejemplo, muy mi amigo bien. Carlos González Hurtado, pues fundó este canal junto con otros laicos y está haciendo mucho bien. Y bueno, es un canal muy recomendable. También recomiendo escuchar Radio María, que suele Muy haber muy bien. buena doctrina. Es un programa. Y bueno, Infocatólica, también hay otros medios como Info Vaticana, Religión en Libertad. Hay varios medios fieles a la doctrina. Sí, de hecho después, para no ponerlos todos, porque después al final YouTube sí se satura la descripción, pero si al menos me puedes dejar después 2 o 3 y lo pondré en descripción, ¿no? El Agnus Dei Pro, al menos los que has citado, así, Infocatólica, por supuesto. Bueno, que de hecho, para los que no lo saben, yo lo he conocido a él. Yo por mi ignorancia, recién católico, pues no había leído demasiado aún de periódicos digitales y demás, y yo lo he conocido a él porque precisamente Javier me entrevistó a mí sobre nuestro testimonio, a mi esposa y a mí, del libro que hemos escrito también, y a partir de aquí ha empezado ya un poco, pues hemos empezado a hablar y por eso él está hoy aquí también con nosotros, ¿no? Entonces, precisamente, él tiene un blog en Infocatólica que yo me quedo maravillado porque veo casi todos los días una entrevista nueva. Sí, procuro. Para eso es bueno tener buenos corresponsales, ¿no? Gente que te dice, mira, oye, puedes entrevistar a este señor que sabe mucho de este tema. O mira, hay una iniciativa ahora que es muy bonito difundir. Entonces, bueno, te vas fiando. No todo lo que te dicen puede ser entrevistable, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un personaje un poco extravagante, que lo que dice no tiene mucha sustancia, pero generalmente, si es alguien centrado que defiende una buena causa de la cristiandad, pues suelo darle cabida. ¿Qué es un católico tradicional o tradicionalista? ¿Es lo mismo usar un término que otro? Bueno, tradicional que defiende la tradición de la Iglesia, lo que digo yo, lo que se ha enseñado siempre y en todo lugar. La tradición apostólica de, pues, la doctrina de siempre, ¿no? Están los dogmas católicos, el dogma de la Santísima Trinidad, están los dogmas marianos, ¿no? Los 4 dogmas marianos y, bueno, Sí. lo que ha enseñado siempre la Iglesia en materia de fe. En el credo está compendiado lo que debemos creer. También en el catecismo no solo enseña lo que debemos creer, sino los mandamientos, cómo debemos orar. Entonces, esto sería defender la tradición de la Iglesia y, por supuesto, condenar todas las ideologías que han atacado a la Iglesia, ¿no? Ya sea el marxismo, ya sea el liberalismo, ya sea, bueno, la masonería, todo tipo de ideologías que atacan a la Iglesia, pues hay que condenarlas y refutarlas. Bueno, de hecho, ya que lo has citado, el padre Javier Olivera Rabasi tiene algunos programas muy interesantes y confieso mi ignorancia sobre la masonería y de qué forma trata de infiltrarse, bueno, ya no solo en la iglesia, sino en todo lugar, ¿no? Quizá, no sé si eres experto en masonería o si esto sería posibilidad para otro programa, porque invitado estás cuando siempre que quieras, ¿eh? Muchas gracias. No soy experto en masonería, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, a veces el periodista es un especialista en ideas generales, ¿no? O sea, no soy experto en masonería, pero sí que puedo tener criterio para saber quién sabe, ¿no? Por ejemplo, el profesor Alberto Bárcena Por o el padre supuesto. Charles Moore, al que vamos a entrevistar, o bueno, hay varios personajes, el propio Monseñor Snyder, que saben mucho de masonería, también Javier Paredes, hay muchos historiadores que saben bastante del tema. Entonces, no soy experto, pero bueno, procuro informarme y estar puesto en ese tema de la masonería, ¿no? Que es clave, ¿no? Está ese poder oculto que está detrás moviendo todo y descristianizando la sociedad de una manera muy sutil, ¿no? Pensemos en la acción de la masonería en las órdenes religiosas. Antiguamente, pues, los hermanos o sacerdotes que enseñaban llevaban sotana, el hábito religioso y los niños pues tenían esa piedad, ¿no? Uno de los objetivos de la masonería fue desterrar las sotanas de los Sí. religiosos y empezar a meter profesores ya que vistan o sacerdotes que ya no vistan como religiosos o educadores sociales o gente entonces ya los escolapios, los jesuitas que tradicionalmente tenían o los salesianos, un San Juan Bosco con la sotana tal, pues hoy en día pues tienen a una señora que a lo mejor es atea o es agnóstica o a un señor que no cree en nada y bueno, entonces dices, llevo a mis hijos a los salesianos para que un ateo sea el que les forme. Entonces, es un objetivo de la masonería, ¿no? Quitar los religiosos de la enseñanza. Y así vemos lo que hay, ¿no? Muchas órdenes de toda la vida y que hoy en día pues no tienen nada del fundador.
¿Podrías decir algo? No sé si esto es de los asuntos más controversiales o quizá prefieres que esto para otra ocasión, pero ¿podrías decir algo de la situación? Creo que he dado un salto muy grande. Algo de la situación política actual, sea a nivel global o en nuestra amada España. Bueno, podría decir que la mayoría de países del mundo están gobernados por marxistas o liberales, que la masonería está detrás moviendo los hilos. Y aprovecho para recomendar El Español Digital, que es un medio muy bueno de Muy mi amigo bien, el muy coronel bien. Francisco Vendala, que también ahí tienen información muy buena de la política española y mundial, ¿no? De la geopolítica. Pues la situación es complicada a nivel humano, ¿no? Y por supuesto hay que tener fe en el Señor. Creo que son las dos ciudades de San Agustín, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad del mundo, que es el demonio, ¿no? La ciudad del demonio, ¿no? Entonces es esta lucha entre el bien y el mal que ahora están más desatados, ¿no? La ideología woke está mandando en muchos países, aunque también está habiendo una desafección sobre ello, ¿no? Puede haber una vuelta a los valores de siempre, ¿no? Que todo es un proceso muy lento. La geopolítica es algo muy complicado, hay peligro de, bueno, hay muchas guerras mundiales, hay muchas guerras a nivel mundial y hay amenaza de guerra mundial, ¿no? Pensemos con, bueno, lo que puede pasar tanto a nivel de con Donald Trump, con Putin. Si esto estalla, no son guerras como las de antes. O sea, puede haber, no digo nada, la amenaza de guerra nuclear, ¿no? O sea, la situación a nivel mundial humanamente es bastante complicada. Casi es mejor no saber lo que está pasando si no te quieres deprimir, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tenemos que estar confiados en Dios y estar en gracia para que venga lo que venga, nos pille confesados. Eso es lo más fundamental, ¿no? Porque la situación es complicada. Está también, hay grandes potencias que no son católicas, ni mucho menos. Y bueno, entonces está también la amenaza del Islam sobre Europa. Es todo muy complejo. Entonces, esto llevaría a un análisis más profundo de todo, pero no es un país de rosa donde todo es bonito. No, al contrario, es muy complejo todo a nivel mundial y tenemos que ser fieles a la fe y estar dispuestos a dar la vida por Cristo si llega el momento, ¿eh? Y no puede que no esté tan lejos. Escuché una entrevista sobre esto, muy interesante, en el canal del Coronel, como conocerás, por supuesto, a Juan Manuel de Prada. No sé si te identificas a rasgos generales con el mensaje y la visión que tiene Juan Manuel de Prada en cuanto a la situación actual, etcétera. ¿Es un referente para ti? Es un tema complejo. Bueno, a ver, no sé cómo decir. Es decir, si no te parece la pregunta más adecuada, pues no tenemos por qué hablar de personas concretas. Es decir, venía a mi mente porque, bueno, él estaba hablando un poco también de la situación a nivel global y de España, ¿no? Hablando incluso en el pasado de la división azul, de Trump, en el presente de toda la problemática mundial y en España, ¿no? Con el desgobierno que tenemos, ¿no? Sí, diría que Juan Manuel de Prada no es de mis mayores referentes, ¿no? Por así decirlo. Aunque entiendo que puede tener artículos que Interesantes. acierte o dé en la tecla, sí, pero no es como santo de mi devoción, ¿no? Por así Sí, decirlo. muy bien. Y ya para ir concluyendo en los últimos quizá 5 minutos más o menos, ¿algún consejo por tu experiencia, tu vocación, tu apostolado, toda tu trayectoria, ¿no? Que ya vamos conociendo? ¿Algún consejo darías a los nuevos periodistas católicos o incluso a personas como yo, que ahora venimos del protestantismo, que ahora somos católicos, que queremos de alguna forma continuar en la proclamación del Evangelio, incluso también usando estos medios? Seguro que podemos aprender mucho de ti. ¿Algún consejo general que nos darías a todos? Hay 3 pilares fundamentales que suelo repetir. La oración, que es lo más importante, que seáis personas de oración, que seamos personas de oración. La formación, tenemos que estudiar muy bien la doctrina católica y también la acción, ¿no? O la militancia, pues ahí donde requiera, ¿no? Ya sea defendiendo la vida, defendiendo cualquier causa, ¿no? Protestando contra las blasfemias, que esto es muy común hoy en día, o defendiendo las causas católicas en general, ¿no? Yo creo que, pero lo fundamental, la oración, aparte de los conocimientos periodísticos o la facilidad que tenga cada uno de palabra, o la gracia que puede tener al expresarse, lo importante es que estar unido con Dios. Entonces, si estamos con Dios, nosotros somos un canal para que el mensaje de Dios llegue a la gente. Somos solo un canal. Entonces, tenemos que estar limpio, ¿no? Ese canal limpio para que la palabra de Dios pase sin mancha, ¿no?
pues debo apuntarme esos consejos y nunca olvidarlos jamás. Y unas últimas palabras, aunque fuera a modo de síntesis final, que quieras o sientas de parte de Dios dirigir tanto a católicos por un lado, como a hermanos separados protestantes por otro. Es decir, algún consejo final, alguna palabra final de Javier para cada cristiano de alguna forma, ¿no? A los hermanos protestantes que busquen la verdad, o sea, que busquen la Iglesia, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ciertamente. Ellos creen en Cristo, pero Cristo fundó la Iglesia en San Pedro. Que investiguen por ahí, ¿no? El origen de la Iglesia y esa sucesión apostólica que ha habido, ¿no? Leyendo mucho, leyendo la historia de la Iglesia, a los padres de la Iglesia, y que investiguen. Eso es lo que puedo decir a los protestantes y a los católicos, que estamos convencidos de que Cristo fundó su Iglesia en San Pedro, pues que vivamos, o sea, que luchemos por ser santos, que nos esforcemos cada día por hacer mejor la oración, que tengamos vida de penitencia, de renuncia, para agradar más a Dios. Y esto no quiere decir que estemos amargados. Los santos tenían mucha alegría, pero tenemos que pedirle al Señor que hagamos en cada momento lo que más le agrade a Él, ¿no? Ir luchando con la vida ascética para limar nuestras imperfecciones, nuestro pecado, ir creciendo en las moradas, ¿no? Tener cada vez más unión con el Señor y cada vez, pues, evitar, por supuesto, el pecado mortal, el venial, y luchar en el terreno de las imperfecciones. Y entonces, ¿cómo podría, para concluir, cuál es la mejor forma, piensas, para un católico de vivir esta próxima Cuaresma, ¿no?, que ya empieza este miércoles de ceniza? Apagar la televisión, ¿no? Lo principal, moderar el uso del móvil, usarlo lo estricto necesario, por si tienes una madre enferma que te llama o para quedar con algún amigo, pero poco más. Y bueno, sobre todo vida de oración, de sacrificio. Recordemos que el miércoles de ceniza es día de ayuno, y el Viernes Santo, ¿no? Viernes Santo es ayuno y abstinencia. También abstenerse, bueno, día de ayuno y abstinencia, miércoles santo y viernes de ceniza, ¿no? Los 2 días que la Iglesia prescribe, ¿no? Entonces eso es lo... Pero no solo esos días, ¿no? También tenemos que moderar la comida esos días, también, ya digo, moderar el uso de la televisión, del internet, ver lo que hablamos. También puede ayudar una buena película para irnos preparando para la pasión del Señor, y tener una vida más recogida en general, ¿no? Más austera, más discreta, ¿no? Para estar más en las cosas de Dios, ¿no? Como dijo Jesús cuando se peleó en el templo: no sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre, pues que esos días estemos más especialmente en las cosas de Dios Padre, ¿no? De Dios Hijo, y que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿no? Y también la Santísima Virgen, ¿no? Para que la Semana Santa sea santa, ¿no? Un periodo de recogimiento, de ascética. También ir haciendo examen de conciencia de cómo va nuestra vida, tener propósitos para ir quitando el pecado de nuestra vida. Es un periodo de conversión, ¿no? Para llegar, pues, mejor preparados a la Pascua, ¿no? Pues seguro que me he dejado muchas preguntas interesantísimas que podía haberte hecho en el tintero. Así que no sé si quisieras añadir algo más que tengas en el corazón. No, que no queramos como San Agustín, ¿no? Que veía que pensaba, ¿no? Como ese niño que era un ángel, iba a meter todo el agua del mar en un pozo, ¿no? Este es un Imposible. Pozo llevamos 48 minutos hasta ahora, y yo creo que hemos dado unas pinceladas suficientes para que la gente medite y le haga bien espiritual. Hay millones de temas y podemos haber profundizado más en cada uno, ¿no? Fíjate, cuando me has preguntado por la política mundial, es que es una situación que requeriría también de un experto, y bueno, aún así no se ponen de acuerdo los expertos, ¿eh? También a veces hay diferentes personas que piensan cosas diferentes y es difícil tener criterio para saber discernir en estos tiempos. Pues muy bienvenido, Javier Navascuer, Dios te bendiga, encantado de que hayas estado con nosotros hoy, y ya sabes, aquí tienes tu casa cada vez que quieras. Muchas Igualmente, gracias. Sergio, un placer, rezo por ti y a seguir con tu labor, que tienes un buen canal y creo que va a ir creciendo en el transcurso de los años para gloria de Dios y salvación de las almas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.